Muchas gracias, Paul. Te agradecemos mucho. Bueno, entonces, ahora, compañeros y compañeras, vamos a tratar de que el secretario o secretaria de cada uno de los grupos vaya poniendo en el chat el concepto que construyeron sobre la identidad. Vamos a ver, por favor, y mientras tanto, pues vamos pensando, vamos reflexionando, ¿verdad? Sobre cómo creen ustedes que colaboró la diversidad de pensamiento en la construcción de este concepto. Alguien que no sea secretario y que esté por ahí, que quiera compartir un poquito sobre la idea que tiene, cómo le fue, eh, sumó la idea de los demás, no sumó nada, eran muy diferentes nuestras ideas. Por favor. Muchísimas gracias. Mientras que se animan a responder, vamos a ir leyendo. Ya Yesenia nos hizo favor de escribir en el chat la definición. Ella pone aquí que es un conjunto de rasgos o características propias de una persona o condiciones que la representan. Es la respuesta a las siguientes preguntas. Ellos fueron más allá, hicieron una serie de preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué quiero ser? ¿Verdad? Muchísimas gracias, me parece muy completo. Luego, Julia también nos hace favor aquí de poner qué son los rasgos, características de las personas que nos diferencian de otros, que también es un complemento hacia la primera, ¿verdad? Y ya lo platicábamos cuando regresamos del primer grupo, cómo todos tenemos diferentes características, ¿verdad? Que son los que nos definen como personas individuales y también como personas colectivas. Muy bien, falta algún grupo ahí, ¿verdad? De poner su concepto. No sé si quieren decirlo o lo pueden escribir, porque entiendo que hay algunas personas que están en teléfono y se les hace un poquito más complicado escribir. ¿No? Falta un grupo por escribir, ¿verdad, Paul? Ahí está. Gracias, Ana. Muy amable. Y también Margarita. Muy bien. Entonces, el grupo de Ana dice que el grupo de Ana estuvo un poquito inestable, pero pues ella ahí fue apoyándose de las ideas que le dejaron sus compañeros, ¿verdad? El conjunto de habilidades y virtudes que forman el carácter de una persona, que involucra la cultura, la religión, las costumbres. Yo estuve en ese grupo y hablaban también de la forma de vestir, ¿verdad? También hablaban sobre el carácter, sobre pues muchas otras cualidades que representan o están integrados en las personas. Bueno, en la sala número 5 nos está diciendo Margarita que la identidad son aquellos rasgos característicos de los seres humanos y dependen de la cultura, nacionalidad, familia, de las raíces. Muy bien, muchas gracias. Otro elemento, ¿verdad? La familia, las raíces, la comunidad que no se habían sumado en las otras opiniones de los otros grupos. Muy bien. Y aquí dice que la identidad es ser único, correcto. Por mucho que nos parezcamos, por mucho que seamos de la misma familia, de la misma cultura, de la misma nacionalidad, tenemos características únicas. Aunque seamos hermanos gemelos, eso siempre va a existir, ¿verdad? Luego dice, la identidad son conjuntos de rasgos característicos de una persona, como sus actitudes y sus habilidades. Esto nos dicen los compañeros y compañeras de la sala 3. Muy bien, pues entonces, a partir de todas estas respuestas o construcciones que ustedes hicieron, vuelvo y repito la pregunta sobre el trabajo que acabamos de hacer, ¿verdad? ¿Y cómo es que creen ustedes que colaboró la diversidad de pensamiento en la construcción de este concepto? Vamos a ver, una persona que nos ayude.
Perdón, Ana, Existe disculpa. una- ¿Me puedes repetir, porfa, que se entrecortó Sí, y por no favor. alcancé a escuchar? Ay, perdón, perdón. Sí, es que pues así nos pasa con la señal, ¿verdad? Bueno, ¿cómo creen ustedes que colaboró la diversidad de pensamiento en la construcción de este concepto, en toda esta articulación que acabamos de hacer? ¿Lo hubiese logrado una sola persona? ¿Cómo creen ustedes que sucedió? ¿Tengo la palabra? Sí, por favor, Estefanía. Ya. Bueno, en mi punto de vista o en mi percepción, cada uno piensa diferente a la otra persona, aunque tengamos definiciones o conceptos similares. Pero una vez que las mencionamos, que las plasmamos, que las unimos, podemos darnos cuenta que tenemos un punto de vista diferente, que uniéndolas llegamos a una definición más amplia. No sé si de pronto me hago entender. ¿Cómo no? Entonces, hace que la definición que yo tenía, que de pronto era pequeña, haber escuchado a mis compañeros lo que ellos creían que era, en este caso, la identidad, hace que se amplíe un poco más, porque están mencionando otras características u otros rasgos que yo de pronto haya estado ignorando. Eso es lo que puedo acotar. Gracias. Muchísimas gracias, Estefanía. Gracias, sí. Exactamente, ¿verdad? Cómo vamos ampliando nuestra visión sobre un concepto, sobre una situación, sobre una organización, sobre una problemática, sobre pues, cualquier situación de la vida, ¿verdad? Cómo las opiniones diversas van enriqueciendo las soluciones, porque a eso es a lo que vamos, a enriquecer soluciones desde las propias identidades. Desde las diferencias podemos construir las coincidencias, ¿verdad? Muchas gracias. Veo que Margarita tiene la manita levantada y no quisiera dejarla sin participar. Por favor, Margarita. Sí, yo quería decir que dentro de esta actividad que la realizamos, si bien todos tenemos una idea clara, tenemos una base muy parecida, muy estable de lo que es la identidad, también es importante la colaboración de las ideas de todos, porque precisamente de eso se nutre y de eso nos enriquecemos todos, de las diferentes opiniones, de las diferentes formas de expresarnos y de las diferentes formas de ver el concepto de cualquier cosa. En este momento fue la identidad, pero de cualquier concepto, siempre nosotros, a pesar de que tengamos nuestras bases y nuestras creencias fijas de lo que sabemos, también podemos aprender un poco más de los demás y podemos expresarlo de mejor manera, puesto que unimos ideas y esas ideas unidas resultan mejores resultados. Así es, muchísimas gracias. Y sí, mejores resultados. Muy bien, eso creo yo que también aporta, ¿verdad? A este concepto donde fuimos ampliando, donde fuimos enriqueciendo y pues encontramos o llegamos a mejores ideas, mejores soluciones, mejores respuestas. Así que pues eso, ¿verdad? Por eso la identidad personal nos ayuda, nos colabora hacia poder tener una vida más plena, más sociable, más, eh, digamos, sin prejuicios, dejarlo de lado. Eso es lo que nos ayuda todo el tema de sabernos escuchar, de podernos entender, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Pues entonces ahora hay algunas personas, Paul, yo no estoy muy atenta a las personas que entran, pero sí tenemos personas nuevas, ¿verdad? Sí, casi 8 personas nuevas. Casi 8 personas nuevas. Muy bien. Bueno, pues entonces a las personas nuevas les damos la bienvenida, les agradecemos mucho estar aquí. Sabemos que tienen Gracias. actividades. Mi nombre es Marian. Gracias, muchas gracias por estar aquí.
Entonces vamos a continuar con el taller. Hemos trabajado hasta este momento, nos presentamos, ubicamos nuestras identidades, ubicamos el concepto de identidad, lo construimos a partir de las ideas y de la identidad de cada persona, ¿verdad? Entonces ahora vamos a trabajar un poco el tema de la diversidad. Y pues como el trabajo en la EPJAM con los adultos, con los jóvenes, se trata de trabajar, de hacer, ¿verdad? Y no tanto de enseñar conceptos, sino de ayudarles a que ellos hagan las cosas, pues nosotros también vamos a hacer. Y ahora vamos a construir el concepto de la diversidad. Entonces, ahora, Paul, vamos a ir a grupos de 5 personas, por favor, y vamos a trabajar entonces la experiencia que acabamos de tener con el tema de la identidad y vamos a hacer una construcción de la diversidad. Para esto, en cada grupo vamos a nombrar un relator que va a ser la persona que nos comente lo que construyeron. También hay que tomar notas para poderlo hacer. Vamos a tener 15 minutos porque vamos a hacer grupos de 5 personas, Paul, y si nos queda uno de 6, pues está bien. Entonces, trabajo entonces a partir de la experiencia que acabamos de tener, vamos a construir un concepto de diversidad, por favor. No sé si hay dudas. Gracias. Entre las diferentes personas o estudiantes de diferentes pueblos y podemos ambos aprender de sus costumbres, de la gastronomía que ellos tienen, de su vestimenta, ya que eso es diversidad, o sea, cosas variadas. Y sobre todo también los valores que podemos intercambiar, y hicimos mención más al respeto de nuestras diferencias, que siempre van a haber. Muchísimas gracias. Gracias, Yesenia. También, Sí. ¿Sí, Dami? también se habló del concepto de la diversidad, de la abundancia de ideología política y religión. Ideologías, muy bien, políticas, culturales, religiosas, ¿verdad? Bien, muchas gracias. ¿Alguien más sobre identidad? ¿Algo que quiera aportar al concepto que estamos articulando? Bueno, nosotros hicimos un concepto sobre diversidad y diversidad, ¿verdad? Era decir un concepto sobre diversidad y lo definimos como la abundancia de opiniones, ideologías políticas, costumbres y religión que nos permiten vivir en armonía con los demás. Y en cuanto a la pregunta que nos hizo sobre por qué era importante educar en diversidad y para la diversidad, es importante porque fomenta el respeto hacia las capacidades de los demás y se hace énfasis en la palabra respeto porque cuando nosotros tenemos en mente de que somos diversos, de que tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes religiones y por ende vamos a tener diferentes opiniones, aprendemos a respetar lo que dicen los demás y no a sentirnos ofendidos, sino que tal vez no aceptarlo, pero sí respetar lo que dice la otra persona. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Y sí, la compañera que pasó anteriormente dijo una palabra clave que tú acabas de mencionar también, que es el respeto, ¿verdad? La diversidad, pues es igual o es sinónimo de respeto hacia otras opiniones, otras formas de actuar, de ser, pensar y sentir, ¿verdad? Y pues también importante lo que tú hablabas, ¿verdad? Sobre
el respeto a las ideologías, la abundancia de formas de ser para estar Respetar, en armonía. respetar las diferentes culturas. Respetar las diferentes culturas. Muy bien, muchísimas gracias. Angélica, Sí. su mano está levantada, no sé si quiere compartirnos algo, por favor. Sí, bueno, respecto a la primera actividad que era mencionar que era diversidad en el equipo en el que me encontraba, me nombraron secretaria, entonces voy a hacer el resumen de lo que habíamos conversado. Entonces, se llegó a la conclusión de que la diversidad es el conjunto de rasgos y características, y dentro de estos rasgos y características, pues hay una variedad de situaciones que marcan la diferencia de un ser humano con otro, como la madurez, las habilidades cognitivas, las formas, los estilos de aprender, cómo veo el mundo, de qué manera me criaron, la carga cultural, cuál es cómo me identifico. Y todo esto hace que cada persona sea única y que esto de la diversidad, sin duda, enriquece las relaciones entre iguales. Entonces pensábamos de esto de diversidad. Y respecto a la pregunta de por qué es importante educar en y para la diversidad, pues porque los seres humanos somos diferentes y eso nos ofrece una gama y una amplitud de experiencias, no solamente por el idioma, por las costumbres, por la cultura, sino por todo lo que un ser humano puede ofrecer. También porque gracias a la diversidad y al respeto a ella, podemos desarrollar procesos de empatía, de generosidad, de tolerancia, de respeto al otro. Y porque esto, el conocimiento del otro nos ayuda a responsabilizarnos de nuestros actos y saber que lo que yo hago, de alguna u otra manera, le afectará al otro. Y también yo pensaría que ayudaría a dejar de lado el trato igualitario que hay ahora a todas las personas y nos movería a buscar y tal vez llegar a tratar a las personas con equidad y ya no con igualdad, sino más bien llegar a la equidad. Muchísimas gracias, Angélica. Definitivamente una respuesta muy completa, ¿verdad? Un compartir muy completo, donde Angélica mencionaba que los seres humanos somos diferentes y esa es una de los grandes aspectos que existen para que nosotros eduquemos en la diversidad, ¿verdad? Porque tenemos que inculcar en nuestros alumnos y en nosotros mismos esa empatía hacia la diversidad de ideologías, de formas, etcétera, ¿verdad? Muchísimas gracias. No sé si hace falta algún relator o si ya pasaron todos. Vamos a dar 10 segundos para ver si falta alguien. O si alguien más quiere dar alguna opinión. Pero creo que hasta el momento ustedes han construido mejor que nadie los conceptos de la identidad, de la diversidad y sobre todo han llegado a las mejores conclusiones o a muy buenas conclusiones con respecto a por qué tenemos que educar en y para la diversidad, ¿verdad? Entonces, esta experiencia de la construcción colectiva nos da cuenta y nos dice por qué es tan importante, ¿verdad? Si en un grupo no hubiesen podido ponerse de acuerdo porque yo pensaba una cosa y Julia estaba en mi grupo y pensaba otra, hubiese sido imposible traer hasta aquí un concepto, ¿verdad? Entonces, desde la práctica, llevamos nosotros los conceptos y los conocimientos que ya tenemos, así como las personas jóvenes y adultas ya tienen o llevan hacia las aulas un conocimiento previo, pues de la misma forma es como nosotros también en este ejercicio que acabamos de hacer, llevamos todos esos conocimientos, los enriquecimos a la hora de interactuar y de opinar, ¿verdad? Así que, pues muchas gracias. Vamos a pasar entonces, Paula, la presentación, que pues es una formalidad, pero en realidad, como ustedes pueden ver aquí, el tema de nuestro taller, Educar en y para la Diversidad,
ya vamos avanzados casi a la mitad del taller que se ha construido, porque es la idea de un taller, construir, es la idea que tenemos nosotros hacia nuestros alumnos, ¿verdad? Que ellos construyan también el conocimiento y que no conceptualicemos todos los aprendizajes porque no es la forma ideal de aprender, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde pusimos los conceptos que hemos encontrado, ¿verdad? Que pues muchas gracias. Que encontramos según distintos autores. Y aquí ustedes pueden ver que Erickson dice que es la agrupación de rasgos que son propios de un individuo, de un conjunto de individuos. Y que tales rasgos caracterizan a la persona o a la colectividad frente a los demás, como nos ven los demás también, ¿verdad? Eso alguien lo mencionó, pero solamente en una oportunidad y pues era importante recalcar. Y pues también tenemos ahí un concepto, una definición sobre la diversidad, donde dice que se refiere a la diferencia, a la variedad, a la abundancia de características distintas y de semejanzas también, ¿verdad? En lo que nos parecemos y en lo que no nos parecemos. Todo esto, pues ustedes ya lo explicaron mucho mejor que estos conceptos que nosotros recogimos para ustedes. Y pues entonces vamos a pasar. Y hablando un poquito también de la identidad, también es importante hablar de esta identidad colectiva, ¿verdad? Que se van construyendo a partir de aspectos comunes de los grupos humanos, ¿verdad? Que son lo que ustedes mencionaron, culturales, territoriales, de género, étnicos, políticos. Y pues esta identidad colectiva se reafirma en contraposición con el otro, es decir, en la medida que somos diferentes a otros grupos, ¿verdad? Entonces, también la diferencia hace parte de la identidad y eso es algo muy importante que tenemos que tomar siempre en cuenta. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor, Pau. Muchas gracias. Entonces, eso nos lleva a los tipos de identidad. ¿Cuáles son esos tipos de identidad que nosotros podemos reconocer, que podemos vivir día con día, que podemos encontrar en nuestros alumnos, en nuestra familia, en nuestra comunidad? Bueno, pues inicialmente los personales, ¿verdad? Lo que estuvimos ya platicando un poco. Y pues la identidad personal se refiere a que somos nosotros mismos, ¿verdad? Somos nuestros rasgos, nuestras características, nuestros estilos, que pues nos van permitiendo ser humanos, ¿verdad? Y bueno, pues luego vamos con la identidad social, que es aquella que nos va permitiendo que cada individuo pueda también tener un buen autorreconocimiento a través de las diferencias, autorreconocimiento del lugar que vamos ocupando en cada grupo social, en la familia, pues a los grupos a los que pertenecemos, ¿verdad? O a los que muchas veces nos hemos integrado, porque pues estamos ahí, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la identidad social. Luego, pues, platiquemos un poquito sobre la identidad de género, que sabemos todos y todas, que es cómo me reconozco como ser sexual, cómo me siento con mi cuerpo, si lo acepto o no, ¿verdad? Y pues esto se trata de una forma individual e interna porque es algo muy propio de vivir nuestro género, ¿verdad? Bueno, las identidades generacionales también tienen mucho que ver con las características propias de la edad, ¿verdad? De cómo me siento al ser joven, al ser adulto, cómo nosotros también podemos identificar según la edad de los niños, su comportamiento un poco más general en diferencia a la de los adultos, ¿verdad? Y pues finalmente la identidad cultural, que pues nos habla un poco de las características que nos permiten distinguirnos como grupos. Ya ustedes lo decían, por eso es que no me estoy deteniendo mucho aquí, ya no sigo preguntando, porque pues la idea inicial
que yo tuve fue que fueran ustedes quienes construyeran todo esto, pero pues este repaso por los conceptos y la formalidad es también un poco necesario, así que pues vamos para ir aterrizando ya todo lo que ya platicamos. Entonces hablaba yo de la identidad cultural, donde aquí los grupos se distinguen del resto de la sociedad por la identificación de los elementos que lo autodefinen como un grupo, ¿verdad? Y pues esto se manifiesta cuando una persona se reconoce o también reconoce a otras personas como miembro de ese pueblo, de esa comunidad. Entonces, de esta forma se va desarrollando, ¿verdad? Bueno, y como sabemos, compañeras y compañeros, vivimos nosotros en sociedades interculturales, desde en toda América Latina y creo que en el mundo, ¿verdad? Porque ya las personas se mantienen, el ser humano se mantiene en constante movimiento, pero en Latinoamérica es una realidad, ¿verdad? Vivimos en sociedades interculturales. Y por eso, es por ello que hay que considerar la diversidad cultural como legítima, como algo legítimo, como algo válido para los pueblos, que es indivisible e indispensable, ¿verdad? Entonces, de ahí se deriva la necesidad de educar en la diversidad. No es porque pues, alguien creó el concepto, porque a alguien se le ocurrió, sino es una necesidad sentida, que ya desde hace algún tiempo hemos venido trabajando, ¿verdad? Si revisamos un poquito la historia, pues inicialmente cuando fuimos conquistados no nos preguntaron, miren, ¿cómo son sus culturas? ¿Qué hacen? Compártanos, no, nos impusieron. En la actualidad, gracias a que los seres humanos nos hemos ido entendiendo, pues no totalmente, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos ni siquiera en este taller, pero sí hemos ido haciendo muchos esfuerzos, se han hecho muchos esfuerzos por lograrlo, entonces ya se trabaja, se visibiliza y pues en eso es hacia donde queremos llegar en este taller, ¿verdad? Entonces, aquí también es bueno hablar o platicar un poquito de la diversidad en el aula, ¿verdad? Porque pues nosotros sabemos que en el aula siempre hay estilos de aprendizaje diferentes, ritmos de aprendizaje diferentes, intereses completamente diferentes. Ustedes que son docentes de adultos y de jóvenes pueden notar esas grandes diferencias y entonces ahí es donde viene la astucia docente de interesar y de cohesionar a los grupos cuando tenemos estas miradas diferentes de la vida, ¿verdad? Y también la motivación. Y eso es algo que nosotros tenemos que ir haciendo o consiguiendo a través de las prácticas pedagógicas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a pasar a ver alguna práctica que nos ayude realmente, que nos sirva como vehículo para vivir esa diversidad, ¿verdad? Para hacerla realidad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Pau, si eres tan amable. Muy bien. Y pues aquí vamos a tocar un poquito el tema de la educación intercultural, que también está involucrada en la diversidad, ¿verdad? Y pues esta consta de 3 aspectos importantes, que es la pertinencia, como ustedes pueden ver, que se refiere un poco a la relevancia cultural y a la significación de los aprendizajes, ¿verdad? De nuestros alumnos. Luego la convivencia, ¿verdad? Cómo nos toca como docentes enseñar sobre otras culturas, como personas individuales aprender sobre otras culturas. Y pues también reconocer y ayudar a nuestros alumnos a reconocer los derechos propios y los derechos de los otros, ¿verdad? Y luego, pues viene la inclusión, que es un elemento súper importante para verdaderamente educar en la diversidad. Bueno, pues entonces aquí en la inclusión
pues nosotros tenemos que lograr instituciones educativas que consideren la desigualdad de oportunidades, cualquiera que sea la condición, y que se comprometan a hacer un análisis crítico, que nos comprometamos a hacer análisis crítico sobre lo que es posible hacer, ¿verdad? Desde nuestros espacios de trabajo, desde nuestros lugares en la sociedad, ¿verdad? Para mejorar el aprendizaje y asegurar la participación de todos y todas, independientemente de sus identidades, de sus razas, colores, gustos, religiones, etcétera, etcétera. Entonces, podemos concluir, compañeros y compañeras, que educar en la diversidad, pues es atender a los diferentes intereses de cada uno de nuestros estudiantes, ¿verdad? Eso es algo que a mí me gustaría que quedara y que ustedes pudieran tener como una máxima en su quehacer docente, ¿verdad? Atender los diferentes intereses de nuestros alumnos, ¿verdad? ¿Y por qué o para qué? Bueno, porque sabemos que una sociedad más plural es una sociedad enriquecida y que va a sumar y aportar nuevas ideas, tal y como acabamos de hacerlo o de verlo en el ejercicio, ¿verdad? Que acabamos de hacer. Entonces, Paul, si eres tan amable, vamos a pasar entonces, en este momento les voy a pedir que pongamos mucha atención. Vamos a ver un video, creo que está en la misma presentación, pero creo que la presentación se dejó proyectar por algún motivo. ¿Nos podrías colaborar, Paul? Sí, un segundo, lo estoy cargando. Muchas gracias. Paul, la cartografía no social es. pedagógica es una Perdón. estrategia que permite... Perdón. Es el de qué perdimos con la educación. Ya, un segundo. Es el mismo de la presentación. Sí, es que de la presentación no me carga a mí, no sé por qué. Sí. Entonces lo estoy cargando por separado. Es que a veces falla. Sí. Pero ahí va. Pongamos atención, por favor. ¿Dónde está la sabiduría que perdimos en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que perdimos de la información? Existen investigaciones desde la neurociencia que han demostrado que la relación de las niñas y niños, es decir, de las guaguas con las y los adultos, causó un gran impacto en el desarrollo del cerebro desde la etapa prenatal. Schenker, por ejemplo, afirma que las experiencias de esta relación directa guagua-adulta son vitales para la integración sensorial, para los procesos de atención, de autorregulación, el desarrollo del pensamiento crítico, es decir, que se refleja en la calidad de las habilidades tanto intelectuales, físicas, emocionales, sociales y morales que tiene cada persona. Entonces, ¿cómo explicar la real y aterradora crisis climática y crisis civilizatoria en la que nos encontramos? Después de tanto conocimiento e información que tenemos o deberíamos tener hasta el día de hoy. 7 años en la escuela y 9 quienes estuvieron desde el inicial 1, otros 6 años en el colegio, 4 años en la universidad, quienes le estudiamos aproximadamente como unos 17 años, desperdiciados o incompletos o injustos o vacíos.
porque no cabe duda de lo que dice Rengifo. El proyecto educativo occidental no es nada ajeno a lo que le está ocurriendo a la naturaleza, al mundo. Feminicidios, genocidios, ecocidios, sequías extremas, escasez de agua, nuevas temperaturas extremas en la tierra, en el mar, en el Ártico. Los científicos predicen la casi total desaparición de las selvas para el año 2030, y etcétera, etcétera, datos más y más alarmantes. Entonces, recuperar la sabiduría que perdimos en el conocimiento e información viene a ser urgente. Y para esto es necesario recuperar la memoria del corazón, cuya escuela más grande y viva, afortunadamente, aún existe en los pueblos originarios campesinos. Y para que no digan que es una cosa de indígenas o de esa gente que está pegada a la tierra, les comento que desde la neurocardiología nos explican que el cerebro tiene el corazón, tiene su propio pequeño cerebro de unas 50.000 neuronas que le otorgan la capacidad de sentir y pensar de forma independiente y de procesar información y tomar decisiones desde el corazón. Yo tuve una infancia diferente como todas, obviamente. Tuve una educación, una crianza diferente. Recuerdo que desde guagua me decían que la Pachamamita, la Xpamama, la Yacumama sentían, que escuchaban, que conversaban, que había que darle sus paguitos, sus ritualitos, que nosotras éramos sus hijas, que somos sus hijas y que nuestro color de piel lo reflejaba. Me hacían sentir afortunada. Privilegio que todas las personas racializadas no la tenemos a lo largo de nuestras vidas, injustamente. Pero recuerdo que mi mamá, mi profesora, le hablaban a las semillitas, le hablaban a las plantas. Yo, mi corazón, mi cerebro, guardábamos memoria de todo. Y mi hermano Sinchiyachac también. Hace algunos años, en un encuentro de derechos de la niñez y adolescencia en la ciudad de Quito, nos hicieron algunos ejercicios bastante interesantes. Uno de esos era hacer y contar una historia de nuestras mascotas, de con quienes jugábamos, con quienes nos divertíamos, a quienes les contábamos nuestras preocupaciones, alegrías, tristezas, de con quienes nos sentíamos acompañadas, con quienes compartíamos tiempo. Y la mayoría, todas y todos, hacían historias bien bonitas de sus perros y de sus gatos, mientras que mi hermano hizo de su plantita de frijol. Y sí, era increíble para mí. Yo me sentía completamente representada, porque para mí también lo era. Y sí, todas y todos se rieron, y para algunas también les causó ternura. Nosotros éramos los únicos indígenas en ese grupo, y después de que yo escuché que se rieron, yo no quise contar nada más, y preferí sumarme a la historia de alguien más. Yo tenía unos 8 años, y guardo esta memoria y guardo este recuerdo como escuela de cuestionamiento, de insurgencia, de coherencia y de posibilidad, porque afortunadamente la escuela en la que nosotros estuvimos permitió que así fuera. Al día siguiente nosotros regresamos a la escuela y les contamos, y nunca se burlaron, nunca lo minimizaron, nunca lo invisibilizaron, lo tomaron como importante, porque era importante. Y a partir de ello fuimos más bien desarrollando y creando este sentimiento ligado al logos en torno a nuestra concepción de vida durante toda la escuela. Y después crecí y me hice profesora también, y ahí estaba Ulises, un niño indígena campesino, Ulises Agnama, indígena campesino de la comunidad de Guamote, de Chimborazo, que recién llegaba a la ciudad de Quito, a nuestra escuela. Y un día de esos se olvidó sus deberes y le preguntamos que qué pasó. Y nos respondió, Machi, disculpa, es que el deber no quiso venir siguiendo. ¿No quiso venir siguiendo? ¿Acaso Ulises era un niño tonto? ¿Cómo debíamos reaccionar nosotras? Porque no era nada lógico lo que decía. ¿Cómo debíamos reaccionar lógicamente nosotras o cómo debíamos nosotras plantearnos a él quizás de, no sé, cuestionarle o peor aún, corregirle? ¿O en realidad Ulises era el problema? Ixcayacha en lengua quichua significa 2 educaciones, 2 conocimientos, y es una propuesta pedagógica, pero no de ahora y no de nosotras, de nosotros los leídos, como decía mi abuelita de Cotopaxi. Es una demanda de comuneros y comuneras andinas campesinas de junio de 1990, que busca contraponer el conocimiento de Occidente moderno y la vivencia y vigencia de los saberes ancestrales de indígenas campesinos, y que ya contempla en el artículo 92 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador. Sin embargo, no se aplica y no se ha sabido cómo aplicar, pero este artículo
busca y muestra la posibilidad y la urgencia de reconstruir un Ecuador sin la jactancia del paradigma de Occidente moderno y dejar de enmudecer los valores tradicionales de conversa y de crianza con la naturaleza y con las comunidades humanas. Pero esto no quiere decir que se cuestione la presencia de la escuela moderna, no, en lo absoluto. Por el contrario, se propicia que se enseñe lo propio y lo ajeno. Es decir, una escuela plural y no solamente entregada a la modernidad. Esta propuesta Ixcayachay plantea que quienes faciliten la educación sean mediadores culturales en todas las áreas, es decir, que sepan muy bien lo propio y lo ajeno. Y sí, se oye bastante fácil, ¿verdad? Pero seguimos por décadas con el mismo sistema y paradigma educativo y las crisis continúan y las crisis empeoran porque no sabemos lo propio, no nos enseñaron lo propio y por consecuencia lo ajeno lo sabemos a medias. Y este es el llamado. Este es el reto, porque se puede aplicar en todo, en matemáticas, en idiomas, en historia, en ciencia, en tecnología, en educación física, para aprender a aprender con la ciclicidad de nuestros paisajes locales. Vamos a poner algunos ejemplos para entender mejor. Por ejemplo, en matemáticas, hay varios libros y contenidos que nos han enseñado a todas en el colegio por igual, ¿verdad? Y es importante saberlo, claro. Pero también existen libros propios, matemática propia también. Tenemos al matemático ecuatoriano Marcos Guerrero Ureña, quien le dedicó su vida a la investigación en esta área y lanzó algunos libros, por ejemplo, Los dos máximos sistemas del mundo y la geometría analítica fractal y la geometría prehispánica fractal, donde podemos encontrar geometrías exóticas como lo que nos han mostrado como arqueología turística nada más. Y ahí está, Ingapirca en Cañar, Ecuador, Machu Picchu, Perú, la Chacana, la cruz escalonada incaica como eje de coordinación para medir el volumen de las montañas. Es decir, enseñar la matemática desde los dos conocimientos, reconociéndolas a ambas existentes, importantes, necesarias y aplicables. Lo mismo podemos hacer en ciencias naturales, con el agua, por ejemplo, mientras que para Occidente moderno es una sustancia cuya molécula está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno, H2O, y es importante este conocimiento. Por otro lado, para las culturas originarias de los Andes, tiene atributo de persona. Es un ser vivo, con cultura propia, con lenguaje propio, por eso se la defiende con la vida. Y si necesitan también que haya comprobación científica y demás, también existen investigaciones al respecto, como las de Masoro Emoto, por ejemplo. Pero vamos con algo más cotidiano, la comida. ¿Creen ustedes que han tenido total poder y libertad de decisión en lo que compran y en lo que comen? ¿Quiénes y dónde nos enseñaron a comer esto sí y esto no? Lo propio no y lo ajeno sí, y encima mal, porque hay muchos alimentos muy nutritivos y necesarios que no se suelen consumir. Quiero decir con esto, ¿cuántas de ustedes conocen y consumen la mashua, la oca, la jícama, la kiwiche, el chocho negro, el maíz rojo, rosado, gris, negro, el camote, la arapapa, etcétera, etcétera? Si no conocen o no han comido, significa que solo conocen una industria alimentaria y la conocen más y además le dan dinero y la respaldan. Esto quiere decir que nos falta un abanico más de poder entender otras alternativas o otras posibilidades, inclusive en la comida, porque es necesario diversificar nuestros platos. Tener los dos conocimientos alimenticios también en nuestras comidas y también hay alternativas para hacer preparaciones y riquísimas, porque no se trata de dejarlo uno por lo otro, sino de contrastarlo. Es un proceso que hay que iniciarlo, de reaprender a diversificar nuestras comidas y de paso la economía local, la salud y el medio ambiente. Y bueno, podríamos pensarnos en Ixcayachay en absolutamente todas las áreas, académicas y no académicas, siendo indígenas y no indígenas, viviendo en la ciudad y viviendo en el campo, siendo profesionales, podríamos también aprender a trabajar la tierra y criar la tierra. Y esto se puede aplicar absolutamente en toda la vida cotidiana, como les comentaba. No sé, inclusive como les comentaba, la comida, la ropa, cómo concebimos el amor, cómo concebimos y vemos el mundo,
cómo concebimos la escuela, la educación, la crianza. Y es que esto propone dos estilos de vida en congruencia entre sí, sin que una pise la otra, y sobre todo la que concebimos como universal y moderna, pero sí que entre ambas permitan la regeneración de nuestra casa común y de la nuestra como especie. Porque la educación no se da solamente en un aula, en una institución, se da en absolutamente todo, ¿verdad? Y no se da solo para quienes estudiamos esta carrera. Si eres abuela, abuelo, tía, tío, prima, primo, hermano, hermana, vecina, amigo, y te habrás atravesado o habrás vivido alguna vez o convivido o lo sigues haciendo con algún guagua. Y estás teniendo un rol importante en su formación, en su crianza colectiva o en el obstáculo de la misma. Y entonces, Ulises Agnama, ¿lo recuerdan? No era un niño tonto en lo absoluto. Tontas y tontos hubiéramos sido nosotras y nosotros si no teníamos esa capacidad de entender su cosmovisión, porque al migrar y al viajar, viajaba con sus saberes y su crianza. Nosotras en el aula aquella vez lo asumimos así, le agradecimos mucho por el aprendizaje que nos estaba dando, nos estaba recordando. Las y los estudiantes le empezaron a hacer preguntas también de lo que él sabía, de cómo era su comunidad. Él también les hacía preguntas y se generó un ambiente muy bonito de aprendizaje colectivo. Aprovechamos también de paso para reforzar en ciencias naturales lo abiótico y lo biótico desde ambos conocimientos. Y es que desde diversos ámbitos se mira la necesidad urgente de que las y los docentes y de todas y todos quienes estemos ejerciendo educación en cualquier contexto, adoptemos enfoques de la educación con pertinencia cultural, con justicia lingüística, justicia social y ecológica. Que nuestra educación desarrolle, permite el corazonar y el pensamiento crítico y consecuente, porque otras escuelas son posibles. Otra educación es posible. Tienen que levantarse y volver a soñarse. Me llamo Achigninari Chimba Santillán, tengo 25 años y soy de la nacionalidad quichua de los pueblos Panzaleo y Otavalo. Soy magíster en Educación para la Justicia Social y soy docente de primaria del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe de la Escuela Yachihuasi. Para terminar, quiero compartirles algo que Mashita, mi abuelita Rosa María Simbalema, del pueblo Panzaleo de Salache, nos decía en sus palabras. ¿Qué sería mejor, campesinar la ciudad o ciudadanizar el campo? ¿Qué tiene que hacer la escuela? ¿Qué hacemos nosotras como escuela? ¿Qué haces tú como escuela? Bueno, gracias, Paul. Bueno, pues entonces este video lo seleccionamos porque pues habla de eso, ¿verdad? De cómo nos invita a adaptar a todos nuestros enfoques con pertinencia cultural, ¿verdad? Desde las identidades de nuestros alumnos, ¿verdad? Cómo podemos aprender desde los saberes o los conocimientos ancestrales, cómo el video precisamente se llama ¿Qué perdimos con la educación? Porque pues el enfoque es un poco más cultural, ¿verdad? Pero pues ella de una buena forma nos comenta qué es lo que se ha perdido y qué es lo que podemos rescatar, ¿verdad? No, nos invita no solo a quedarnos en el lamento de esto era antes, sino cómo podemos transformar nosotros nuestras prácticas educativas, ¿verdad? ¿Cómo podemos llevarlo a la vida de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, ¿verdad? Entonces, cambiar todos esos paradigmas educativos. Y pues en este momento a mí me gustaría lanzar esta pregunta porque pues es algo que necesitamos trabajar y que creo que es importante que nos respondamos nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que cada uno de nuestros estudiantes reconozca sus raíces y en su cotidianidad, ¿verdad? Y en lo que aprende. ¿Y qué es lo que aprende? Pues no solo lo de la vida, sino también lo que nosotros y nosotras les compartimos a través de las prácticas pedagógicas, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna opinión, quiere decir algo al respecto del video. Vamos a darles el video para que puedan ustedes también volverlo a ver, compartirlo con sus alumnos, sacarle el provecho necesario, ¿verdad? Porque pues nos parece que es un material muy importante.
Y si no tenemos ninguna opinión, ojalá que quede ahí para la reflexión personal y colectiva de las y los que son compañeros de trabajo. Y vamos a tratar entonces en este momento ya de pasar a darle un poco de respuesta a esta pregunta que yo acabo de hacer, ¿verdad? De cómo hacer para que nuestros estudiantes, cada uno de nuestros estudiantes reconozca sus raíces, ¿verdad? A partir de su cotidianidad, en lo que aprende, en lo que hace. Y pues para esto vamos a poner entonces, Paula, la presentación, por favor. Si eres tan amable. Muchísimas gracias. Y bueno, pues entonces el día de hoy lo que yo quiero compartirles y lo que me gustaría que pudieran ustedes poner en práctica se trata de la cartografía participativa. Antes de hablar un poquito sobre la cartografía participativa, me gustaría saber si alguien de ustedes, de las personas que están participando el día de hoy en el taller, la conoce, la ha utilizado. Si hay alguien, por favor, les pedimos que abran su micrófono o que levanten su mano para ir dando participación, por favor. Ok. Al parecer nadie, ¿verdad, Paul? Sí, al parecer nadie por ahora. Al parecer nadie. Ok, bueno. Entonces, expliquemos un poquito sobre nociones de la cartografía participativa. ¿Alguna noción, compañeras, compañeros? Por favor, repita la pregunta. ¿Alguna noción, compañera, sobre lo que es la cartografía participativa? ¿La ha escuchado? ¿La ha utilizado? ¿Algún compañero docente le ha comentado sobre que la implementó? ¿Cómo le fue? ¿O no hemos tenido ningún acercamiento con esta herramienta pedagógica? Muy bien. Bueno. Entonces, Paul y yo vamos a entender que pues no hemos tenido mucho acercamiento, ¿verdad? Y pues el día de hoy lo que vamos a hacer nosotros es compartir un poquito esta herramienta, los lineamientos más generales de la herramienta para que puedan ustedes utilizarla en sus prácticas pedagógicas, ¿verdad? Como un proceso participativo donde sus alumnos van a trabajar y van a vivenciar toda la diversidad, ¿verdad? Entonces vamos a ver y vamos a comenzar pues con un concepto. Y pues según Rodríguez dice que es un recurso metodológico que se usa para ayudar a los miembros de una comunidad a graficar visualmente cómo perciben su territorio. Y en entorno social, ambiental, con el objetivo de hacer propuestas de planificación y desarrollo local desde la realidad inmediata. Muy bien. Este es un concepto, ¿verdad?, que nosotros pudimos recolectar a partir de la investigación. Bueno, entonces, ¿qué es una cartografía? Les voy a comentar que las cartografías son una propuesta del colectivo de iconoclasistas, ¿verdad? La cartografía participativa, y pues que su origen es un poco de para la ayuda un poco o la visión social, ¿verdad? Para un poco más conocer, aprender, ubicar las problemáticas posibles de las comunidades, de los grupos, y pues este es el origen que tiene, ¿verdad? Pues es una disciplina en realidad que se encarga de elaboración de mapas. En este caso vamos a hablar de croquis, porque el mapa tiene características muy específicas, y pues aquí lo que nosotros queremos pues no es construir mapas, sino en realidad identificar en qué puntos, en qué lugares hay problemáticas que necesitan una solución, donde nosotros podemos invitar a nuestros alumnos a que participen, ¿verdad? Y pues en esta
cartografía, pues se toman en cuenta todos los procesos que intervienen en la elaboración, en estudio de campo, también en la elaboración de los croquis, ¿verdad? En la representación de una parte de la tierra, de una comunidad, en una superficie plana. ¿Para qué? Para que visualmente podamos ahí plasmar todos los elementos de una problemática para encontrar una solución, ¿verdad? Pero también la cartografía participativa, pues es un medio, ¿verdad? No es un fin. Es una herramienta que nos va a servir para practicar la tolerancia, la aceptación de las demás personas, el respeto a las identidades y pues también desde un enfoque más pedagógico. Como les decía, ¿verdad? El origen es un poco más social, pero también se ha trabajado desde el enfoque educativo, ¿verdad? Más pedagógico. Entonces vamos a verlo. Por favor, Paul, pasemos a la siguiente. Muchas gracias. Bueno, y entonces los objetivos de esta cartografía pues son planificar en torno a un objetivo en común, ¿verdad? Con aportaciones de toda la comunidad de lo que quiere representar. En este caso es pues de toda el aula, de todas las personas, de toda esa diversidad que tenemos en nuestras aulas. Bueno, también realizar un proceso abierto donde el análisis y la comprensión del tema son o resultan ser lo más importante, ¿verdad? Es como el objetivo final. También otro objetivo es trabajar en una forma práctica y significativa el desarrollo de la identidad, ¿verdad? No solo dictar y decir esto es la identidad, esto es la diversidad, sino que vamos a ir a la práctica, ¿verdad? Y vamos a trabajar entonces por medio de ella la tolerancia y la superación de los prejuicios, que los prejuicios pues son esos elementos que van perjudicando las relaciones humanas, ¿verdad? Bueno, el último de los objetivos, o uno más de los objetivos, porque en realidad la cartografía tiene un sinfín de utilidades que vamos a ir viendo poco a poco, pero pues aquí tomamos como los más relevantes, sobre todo para nuestra área de trabajo, ¿verdad? Entender cuál es la participación de cada miembro de una comunidad, utilizando conocimientos colectivos y sobre todo de la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, estos resultan ser los objetivos principales. ¿Y qué otra cosa sucede? Bueno, pues podemos rescatar todos esos, le llaman silencios, así se les llama, silencios cartográficos. Todo eso que no se puede ver a simple vista, que se imagina, pero entonces en la cartografía lo plasmamos. Pasemos a la siguiente, por favor, Tom. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, aquí voy a describir los pasos de la cartografía. En realidad, compañeros y compañeras, en este momento lo que yo quiero hacer es facilitar, entregar a ustedes la herramienta y el trabajo posterior que vamos a hacer es conocerla bien, porque el espacio del taller de 3 horas no nos daba. Tendríamos que tener una secuencia de talleres, como ustedes lo van a ver en los manuales que les vamos a facilitar, pero aquí vamos a conocer todas las generalidades, ¿verdad? Entonces, quienes son un poquito más didácticos, ¿verdad? O que tienen una didáctica diferente, pueden ir anotando, pero de todas maneras los pasos se los vamos a entregar en los manuales. Y pues entonces vamos a hablar sobre estos pasos, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que hacer es definir un tema, es decir, un problema, una problemática. Si no hay un problema, compañeros y compañeras, la elaboración de la cartografía no nos va a funcionar, ¿verdad? Ubicar en dónde está ese problema, en qué área, en qué región de la comunidad, no sé, colonia donde viven nuestros alumnos, del sector donde se ubica el propio centro educativo, ¿verdad? Y el análisis de los actores. Eso es determinante, ¿verdad? Esos 3 elementos son vitales para poder realizarlo. Entonces,
Ubicado el problema, hacemos el análisis de actores. Y con el análisis de actores me refiero a todas las personas involucradas. Voy a ir platicando sobre un ejemplo para que vayamos pues relacionándolo, ¿verdad? Y, por ejemplo, vamos a hablar de los basureros clandestinos. Y un basurero clandestino afecta a toda una comunidad. ¿Cuál es el problema? Los basureros. ¿Quién lo va a identificar, compañeros y compañeras? El grupo, nuestros alumnos, ¿verdad? No somos nosotros quienes planteamos, sino tiene que salir del grupo la problemática para que pueda funcionar. De cierta manera, en el ámbito pedagógico los podemos orientar hacia un tema, ¿verdad? Porque pues, es necesario para lograr las competencias, ¿verdad? Bueno, luego, la ubicación. ¿En qué parte de esta comunidad está ubicado ese basurero clandestino? ¿O en qué partes? Porque pueden ser 2, 3. El análisis de actores es, ¿quiénes son los que están tirando la basura? ¿A quiénes afecta? ¿Quiénes pueden hacer algo? Y posiblemente, ¿quiénes no quieren hacer nada? Porque ahí estamos incluyendo la diversidad. Entonces, hacemos todo este análisis y no se hace solo de quien va a hacer bien, sino también de quien se va a oponer. Porque hacia eso vamos, ¿verdad? Muy bien. Luego, elegir un tipo de mapa o de croquis. En las cartografías pedagógicas tenemos algunos estilos que están incluidos en el manual para poder elegir el mejor para desarrollar el tema, ¿verdad? Luego necesitamos crear las convenciones. ¿Y qué son las convenciones? Es toda esta simbología que se elabora anteriormente de el croquis, ¿verdad? De la cartografía, para entender y para graficar y no tener que incluir, digamos, texto, aunque hay cartografías que incluyen texto, ¿verdad? Que hablan a través de frases, definiciones, pero pues es muy práctico hacerlo a través de convenciones. Luego viene el paso de realizar el mapa, hacer todo el planteamiento, de ubicar en un mapa, como les decía, en un plano donde se encuentra, no sé, la alcaldía municipal, en donde están las iglesias, el mercado, la escuela. ¿Por qué? Porque son los lugares donde hay posibles focos de basureros clandestinos, donde las personas llegan a depositar la basura, ¿verdad? Y donde hay contaminación, que al final es lo que afecta a la comunidad. Bueno, luego cuando ya los tenemos identificados, pues nos toca explicar los compromisos, explicarlos, entenderlos entre nosotros, acordar los compromisos a través de el diálogo, ¿verdad? Luego, la socialización. La socialización también se refiere a involucrar a todos esos actores que ya hemos identificado, ¿verdad? De forma previa al inicio del desarrollo del trabajo. Ya los hemos identificado, podemos hacer acuerdos, podemos asignar actividades o responsabilidades, ¿verdad? Y finalmente, la retroalimentación o el seguimiento. Mencionaba que la cartografía participativa no es un fin, sino es un medio, ¿verdad? Entonces, el tener la idea exacta de la problemática, dónde se ubica, sin tener, sin que nuestra imaginación lleve a conclusiones que quizá no son reales, porque, a mí me contaron que por la parada de bus. Y si en la parada de bus, en realidad, solamente un día habían tirado unas pocas basuras, no es ese el problema. Entonces, en la colectividad, podemos identificar los puntos reales, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a dar ese seguimiento. Entonces, de eso se trata. Bueno.
Y luego, ¿podríamos pasar, por favor, Paula, a la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Antes de iniciar a elaborar una cartografía, compañeras y compañeros, hay algunas preguntas para considerar. Y, como les decía, las cartografías del ámbito pedagógico pueden realizar o pueden tomar muy en cuenta estas 3 preguntas. ¿Para qué y para quién sirven estos mapas y esta información? Eso lo debemos tener nosotros, claro, nosotros como docentes, como movilizadores de el trabajo que se va a hacer, ¿verdad? Entonces lo tenemos que tener muy claro para lograr los objetivos. ¿Quién va a beneficiarse? Eso, cuando ya tenemos la problemática, es una pregunta clave que hay que hacer para darle un sentido o un rumbo también a el trabajo que se va a hacer. Y luego, ¿cómo funciona la cartografía participativa dentro del contexto de mi grupo, de mi institución o de mi comunidad? ¿Verdad? No podemos hacer una cartografía en el ámbito educativo. Podríamos, pero quizá no nos lleve a la práctica que nosotros queremos, una cartografía de delimitación de territorio, porque sería muy complejo poder tener algún tipo de incidencia. Pero si hacemos una cartografía, por ejemplo, de los niños trabajadores y cómo poder colaborar con ellos, seguro los niños de la comunidad vamos a poder tener cierto alcance y no solo pasando, quiero decir, por la práctica, ¿verdad?, de la diversidad. Entonces, estas son preguntas claves que tenemos que hacernos antes de poder trabajarla. Bueno, también quisiera agregar, ¿verdad?, que es necesario presentar información pertinente e importante para las necesidades de la comunidad. Puede ser del mismo establecimiento. A ver, identifiquemos una problemática dentro del establecimiento. Ok, que los baños los arruinan constantemente. Tienen averías constantemente. Entonces, esa es una problemática que afecta a toda la comunidad educativa. Alumnos, docentes, autoridades. Y pues es una problemática en la que se puede trabajar, ¿verdad? Entonces hay que identificarla muy bien. Entonces, eso creo yo que es muy, muy importante. Ahora bien, también el mapeo de los actores, quiero hacer un poco de énfasis en esto, ¿verdad? Es porque es vital identificar a estas personas, organizaciones, que consideramos nosotros importantes para el proyecto que vamos a desarrollar. Porque si no los identificamos, a la hora de ejecutar nos vamos a quedar muy cortos, ¿verdad? Y pues esto nos permite saber con quiénes podemos contar, también garantizar el apoyo, ¿verdad? Y en el caso de pues, lo que sucede en los baños del establecimiento, vamos a saber si podemos contar o no con el apoyo de las autoridades. Muy bien. Y también identificar los grupos de interés, que en este caso son todos los usuarios, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ahora vamos a ir a ver un pequeño video. Paul, vamos a poner el video, por favor, si eres tan amable, que sería el primero que estabas poniendo. Y luego de eso vamos a ir a hacer una pequeña práctica sobre la elaboración de una cartografía. Muchas gracias. La cartografía social pedagógica es una estrategia que permite el empoderamiento individual y colectivo de quienes participan en ella. Como un tipo de cartografía social, el mapa es muy importante, pero en esta cartografía lo pedagógico
tiene especial relevancia. Elegir el tipo de mapa es crucial. Estos son: ecosistémico poblacional, busca las relaciones entre personas y ecosistema; temporal social, que escudriña lo histórico; y el temático, donde se aborda una problemática concreta. Cada mapa busca cosas diferentes. 8 son los pasos para una cartografía. Primero, definir el tema. Segundo, seleccionar el tipo de mapa a utilizar en la cartografía. Tercero, acordar las convenciones. Estas deben ser creadas por el grupo de acuerdo con la problemática a escudriñar. Los conceptos y las líneas de relación permiten generar las interacciones en la cartografía. Cuarto, realizar la cartografía. En esta etapa, los participantes cooperan entre sí y sacan adelante su proyecto cartográfico. En esta actividad, la distribución de tareas y la responsabilidad compartida son más evidentes. Quinto, explicar la cartografía. Se le pide a los participantes poner por escrito aquello que realizaron de manera gráfica. Posteriormente, esto permitirá análisis sobre aquello que desarrollaron. Sexto, establecer compromisos. Asunto importante al momento de evaluar el proceso. Séptimo, socializar. Un espacio donde cada participante y cada grupo pone a la vista de todos lo realizado. Octavo, retroalimentar, un momento en el cual todos aprendemos. Así, la cartografía social pedagógica se puede entender como una estrategia de investigación y acompañamiento, en la que por medio de la acción colectiva se lleva a los participantes a reflexionar sobre sus prácticas y comprensiones de una problemática común. Se trata entonces de territorios relacionados con las tensiones de las prácticas de enseñanza y las de aprendizaje. Su finalidad va más allá de la representación gráfica. Se busca que los participantes desarrollen acciones colectivas y fortalezcan aprendizaje entre pares. Muchas gracias Paul. Bueno, pues entonces con el video quise que hiciéramos un segundo repaso, ¿verdad? Sobre lo que es una cartografía y sobre cómo la tenemos que realizar. Este es un primer acercamiento, compañeros y compañeras, y la idea, ¿verdad? Es experimentarla para después llevarla a la práctica. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es exactamente eso. Pero para eso yo quisiera que participemos y que sean ustedes quienes nos hagan el favor de decirnos qué problemáticas, que hagamos algunas propuestas de problemáticas que tenemos en el centro educativo, en la comunidad, que conocemos de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y que les afectan, que pudiésemos trabajar. Entonces pueden o levantar la mano o escribir en el chat sobre ideas o temas sobre los cuales podemos trabajar. Y veo que Angélica tiene su mano levantada. Sí, Ana, una pregunta. ¿Me podrías, por favor, explicar esto de las convenciones que no me queda del todo claro? Ok, bueno.
Las convenciones es una especie de iconografía. Es decir, cuando nosotros plasmamos un mapa, vamos a pensar en este momento el mapa de la comunidad donde crecimos, ¿sí? Todos podemos ubicar en dónde está la iglesia, dónde está la escuela, dónde está, por ejemplo, la farmacia, el mercado. Ok, entonces, como todos pertenecemos a esta comunidad, podemos decir, sí, pero aquí justo a la par de la Iglesia Católica, que ya lo dijo Margarita, que ahí está la Iglesia Católica, pues hay una iglesia evangélica. Y eso es darle chance a la identidad de esa persona que se identifica como cristiana evangélica a que se visibilice su iglesia. Entonces, podemos representar las iglesias evangélicas, por ejemplo, con un símbolo distinto al de la católica. El de la católica puede ser como una cruz, mientras que el de la evangélica, no sé, quizá una Biblia, por ejemplo, un dibujo de una Biblia. Si queremos identificar el hospital, podríamos poner una cruz. Si queremos identificar la problemática, podemos invitar a nuestros estudiantes o a las personas que elaboren la cartografía que representen con un símbolo que para ellos tenga un significado los focos de la problemática o el foco de la problemática, porque a veces es uno solo, a veces pueden haber varios, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren las convenciones, a una especie de iconografía que plasmamos en el mapa, porque así lo vamos a interpretar. Porque luego de plasmarlo, de identificar la problemática, de hacer todos los pasos que ya, de los que ya pudimos conocer, también otra de las riquezas en el área o como herramienta pedagógica es que vamos a tener después un relato con una redacción del problema, de la propuesta y de las posibles soluciones, ¿verdad? Entonces ahí estamos trabajando el área de comunicación y lenguaje, porque los vamos a poner a redactar. Cuando los ponemos a trabajar sobre la problemática de los basureros, trabajamos medio ambiente, comunicación y lenguaje, ¿sí? Y entonces vamos de una manera práctica llevando los conocimientos o afianzándolos, ¿verdad? No sé si contesté porque me extendí a otra cosa también. ¿Contesté a tu pregunta? Sí, entonces cuando yo ya escojo la temática, ¿no es cierto? Defino el problema que voy a tratar en la cartografía. Supongamos que estoy trabajando con estudiantes y escogieron un problema que dicen que otros estudiantes arrojan botellas de plástico en los patios. Entonces, ahí podría yo seleccionar el mapa de la escuela y dibujar el mapa de la escuela e identificar en dónde dónde están los problemas más fuertes, pero dibujando también otros lugares, por ejemplo, que les gusten a los chicos y que vean que sí están limpios, por ejemplo. O sea, entiendo más o menos así. Exactamente. Y pues es que así como tú lo dices, así es. Y esa es la riqueza de la cartografía, que la podemos utilizar para cualquier temática. Y no hay una regla de decir, tiene que ser un mapa de una comunidad. Yo estoy poniendo un ejemplo de un mapa de una comunidad. Pero la cartografía puede ser hasta de tu territorio cuerpo, ¿verdad? De tus emociones, de dónde las sientes, de problemas, o sea, los mapas pueden ser abstractos, ¿verdad? El video lo dice, que también tenemos un tipo de cartografías un poco más descriptivas, ¿verdad? Entonces, no precisamente tiene que ser el mapa de un lugar físico, de una comunidad, de una colonia, de un país, de una ciudad, ¿verdad? Entonces, no habría una tipología única de la cartografía. O sea, uno podría crear una cartografía individual de acuerdo a la problemática que uno escoja. Por ejemplo, si es que encuentro un problema filosófico y quiero hablar de esto, podría yo organizar y ubicar un mapa, qué sé yo, para ver de dónde surgen los primeros filósofos y dibujar el mapa de Grecia. Y ahí ubicarlos, ¿será factible? Por supuesto, pero con la única salvedad, Angélica, de que la problemática tiene que venir de
el grupo de quienes lo van a hacer. Y la riqueza de la cartografía es la participación, compañeros y compañeras. Entonces, esta tiene que ser en colectivo, ¿verdad? Entonces, si ese es el problema que definieron, por supuesto que lo pueden hacer así. Si es el tema de interés de todos y todas, si creen que necesitan encontrar una solución, una respuesta, una línea de tiempo, puede ser una cartografía de tiempo también, ¿verdad? Entonces, sí, la cuestión es que funciona, sí tiene sentido para el grupo, ¿verdad? Una última pregunta, Alicen, por favor. ¿Una cartografía tiene un parecido a una lluvia de ideas, a un mapa conceptual? Un mapa mental. Creo que no mucho al mapa conceptual porque no implica necesariamente poner conceptos. Sino ubicar problemáticas. Y en la cartografía pero tiene el mapa mental sí. No. Perdón. Solo termino de escuchar a Verónica y luego voy con Margarita. ¿Sí, Verónica? Una última cosita, entonces, pero en la cartografía lo que va es dibujos, ¿verdad? Exactamente, es un croquis en realidad. Por supuesto que puede ir texto, no, como les decía, no hay una regla para hacer o elaborar la cartografía. Listo, sí puede haber texto, pero en realidad es la ubicación, ¿verdad? Ubicarnos de manera visual. Es por un favor, mapa, Margarita. definitivamente. Gracias. Sí, Margarita, perdón. Sí, perdón que interrumpí. Lo que pasa es que le escuchaba a Verónica y de pronto dije mapa conceptual no, porque no van conceptos, no van definiciones, pero de pronto un mapa mental sí, porque el mapa mental es con imagen. Pues sí, no? tiene cierta conexión con el mapa mental, pero en este se ubican todos los elementos que de cierta manera, digamos, interfieren o se afectan con la problemática que se dispone, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la diferencia. Yo acá en el bachillerato virtual doy clases de proyecto interdisciplinar. En proyecto interdisciplinar nosotros veíamos lo que es investigación científica prácticamente. Y los chicos trabajaban con problemáticas sociales. Hacíamos una investigación con enfoque cualitativo y solamente con cosas sociales. Por ejemplo, este periodo terminamos con lo que es la violencia intrafamiliar en diferentes ámbitos. ¿Se podría trabajar con al final para que ellos puedan hacer el análisis de la investigación que realizaron tal vez? Por supuesto, se puede hacer desde el principio para desarrollar el tema. Ahora estamos implementando en proyecto interdisciplinar, estamos cambiando y estamos haciendo proyectos interdisciplinarios que son los que se están implementando en la educación regular. Aquí necesitamos meter, una idea, le llamamos una gran idea, y de esta gran idea los chicos tienen que poner los conocimientos de varias disciplinas. Como nuestros chicos son de escolaridad inconclusa, tenemos solo cinco asignaturas, pero son las 4 básicas más proyectos. En este proyecto podría poner las 4 asignaturas y podrían trabajar con este tipo de cartografías tal vez para hacer el proyecto. Por supuesto, porque se pueden reunir todos los elementos y ustedes, aquí es donde viene pues esta, digamos, como la astucia docente, esa intuición de ir agregando elementos, los hacemos a ellos protagonistas de la elaboración y ustedes pueden ir agregando elementos para trabajar ciertas áreas, ¿verdad? E incluso trabajarlas todas. Como les decía, pues a la hora de hacer por ejemplo, el mapeo de los actores, aquí tiene mucho que ver el prejuicio, ¿verdad? La aceptación de la diversidad, porque tenemos que aceptar que don Pedro tira la basura ahí porque él no tiene dinero para pagar la recolección de la basura. Y entonces nuestros alumnos van a trabajar ahí la empatía, van a trabajar también la construcción de soluciones a través de, bueno, sí, Pedro, esta es su realidad y a mí
No me gusta que don Pedro tire la basura en la calle, pero la realidad de don Pedro es esta. La tengo que aceptar, pero para encontrar soluciones, ¿sí? Entonces sí podemos, ustedes pueden jalar todas las áreas, incluso la formación, no sé, musical, lo que ustedes crean conveniente. Ustedes pueden ir agregando esos elementos. Pero ¿verdad? ¿cómo implementamos esta actividad dentro de una plataforma virtual de Moodle? Porque los chicos nuestros los míos, por ejemplo, son virtuales completamente. Ellos no regresan a las aulas. Entonces, ¿cómo se puede implementar esta actividad dentro de la plataforma virtual? Ok, pues la identificación de la problemática, pues no necesitamos estar en presencial. La identificación de la problemática, los actores. ¿O solo podría ser enviado como una tarea entregable? No, porque si ustedes o trabajan, quiero saber si trabajan en grupos de Zoom o de alguna plataforma. Las tutorías semanales se dan en Zoom. Tal vez lo que estoy pensando es que podrían hacer la cartografía y subir en el espacio interactivo que son los foros. Subir y decir que 2 o 3 compañeros analicen la cartografía del compañero. Puede ser algo así. Como para que haya esa interacción y el análisis de todos, tal vez. Sí, en realidad la riqueza de la cartografía es la puesta en común, ¿verdad? Es la elaboración o el desarrollo de la colectividad. Entonces, mi recomendación sería que hubieran grupos de trabajo en el Zoom, así como aquí asignamos a un secretario, a un relator, que se asigne a una persona que siempre tenemos alumnos con algunas habilidades más y que él vaya plasmando las ideas de todos, para luego presentarlos, sí, en la virtualidad, subirlos a la plataforma donde entregan sus trabajos, que otro haga el análisis, ¿verdad? A través del relato de todos en conjunto, pero esa es mi sugerencia, que en realidad lo hagan en colectivo, ¿verdad? Porque ahí es donde de verdad ponemos en práctica la diversidad, donde la entendemos, donde la vivimos y donde la aceptamos, ¿verdad? Que es como la finalidad de la herramienta. Bueno, entonces, no sé si quedó claro, Margarita. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar porque ya vamos un poquito retrasaditos. Paul ya me está dando la ansiedad porque estamos retrasados. Y pues les decía que vamos a identificar algunas problemáticas. Vamos a hacer unos 3 grupos, Paul, de 4 o 5 personas. En el PowerPoint yo había puesto algunas problemáticas que las voy a mencionar, ¿verdad? Pero sí, en realidad nos gustaría mucho que la problemática surgiera desde ustedes, desde esta reunión de 5 personas. ¿Qué problemáticas vemos? ¿Verdad? Ahorita no vamos a poder hacer una cartografía a menos que nos extendamos por lo menos 1 hora más, pero sí vamos a tratar de hacer como esa planificación, identificar el tema, vamos a identificar quiénes son los autores, perdón, quiénes son los actores de ese problema, ¿verdad? ¿En dónde se ubica? Y tratar de ir avanzando en los pasos que hemos presentado. Los vamos a poner en el chat cuando ya estén en los grupos para que se vayan guiando de ellos. Pero quisiera escuchar algunas ideas sobre problemáticas, por favor, en el chat, o pues que puedan abrir sus micrófonos. Ok, voy a comenzar yo con algunas ideas. Por ejemplo, niños trabajadores, la delincuencia, la violencia sexual, violencia familiar, deforestación, contaminación de ríos, etcétera, ¿verdad? La problemática que les decía de los basureros clandestinos, la de el deterioro de las instalaciones escolares, pues no sé si ya tienen ahí algunos aportes. Vamos a ver el chat porque no lo he visto. ¿Puede ser el abuso de la tecnología, cómo afecta a la convivencia familiar o a la convivencia en general? Por supuesto, puede ser.
Excelente tema. Es algo que es súper actual, ¿no? Hay que en la casa se vive a diario el ver todos en la tecnología y poca convivencia, poca comunicación. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a hacer los grupos, por favor, Paul, y vamos a identificar, ya les di yo algunas ideas, identifiquen ustedes entre las personas del grupo una problemática para que vayan desarrollando y les vamos a poner los pasos cuando ya estén en los grupos, por favor. 15 minutos para elaborarla y regresamos rápidamente a la sala. Bienvenida. Bienvenida. Llegó solita, pero llegó. Estás con el micrófono apagado, Jenny. Digo, no sé cómo salí de la otra sala e ingresé acá. Ok, pero ya estamos terminando en las salas, así que no hay problema. Ya ahorita se van a sumar claro, todos los lógico, compañeros. bueno, está bien. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ahí vienen ya. Ok, bueno, ya estaremos todos. Yo creo que ya, ¿verdad, Paul? Sí, creo que sí. Muy bien. Estamos ya completos. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver cómo les fue. Vamos a ver los compañeros secretarios que vi ahí en los distintos grupos tomando notas, que nos cuenten un poquito de la experiencia, también un poquito de qué creen ustedes que implica hacer una cartografía, una planificación, porque ahorita no llegamos a la cartografía, ya no nos da tiempo, pero vamos a ver qué es lo que implica. Cuéntenos, por favor. Estamos aquí deseosos de escuchar su experiencia. Tiempo y creatividad. Tiempo y creatividad. Muy bien, muchas gracias. Para, no sé quién habló, perdón, no logré ver. Margarita. Gracias, Margarita. Para Margarita implica tiempo y creatividad. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? Yo también creo que antes de hacerlo, igual debemos de conocer un poquito más de diferentes temas que de pronto nos puedan ayudar a desarrollar mejor las ideas. Bien. Y el tiempo, porque es muy poco el tiempo ahora. Sí, sí, de verdad, pues nosotros lo lamentamos mucho, pero pues así estaban diseñados estos espacios, ¿verdad? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más que nos cuente qué les implicó esta elaboración de apenas la planificación, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nos despejaron, despeje de dudas, buscamos temas en sí, formulamos hipótesis de problemas reales para así poderlos aclarar. Tuvimos experiencias y compartimos ideas entre los compañeros que estábamos en el grupo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Tania, por su aporte. Eso es importante, ¿verdad? Cómo trabajamos sobre problemas reales y no sobre supuestos, sino que cosas que conocemos, que si no conocía un miembro, conocía el otro, y que el otro lo pudo detallar aún más y confirmar quizá la información que alguien vio, ¿verdad? Entonces ahí, desde el inicio de la planificación de la cartografía, empezamos a aportar ideas, aportar conocimientos. Entonces la elaboración de la cartografía implica tener una mirada
y una tolerancia hacia la opinión de los demás, hacia el conocimiento de los demás, hacia la diversidad. Entonces nos ayuda a superar prejuicios a partir de la información, de la toma de decisiones, que se basa en información, ¿verdad? Entonces, pues eso. Ahora vamos a ver, quisiera preguntarle a algún secretario o secretaria que nos cuenten su experiencia, por favor. Alex, nuestro secretario. Muy bien, vamos. Por ser Día del Hombre le designamos a Alex, Anita. Entonces, muy bien, muchas es el- felicidades a los hombres. No sabía yo, pues aquí en Guatemala no es el Día del Hombre, pero muchas felicidades para todos ustedes. Sí, en nuestro grupo le designamos a él. Ok, muy bien. Ahorita estaba entrando Alex por ahí. ¿Ya se encontrará? Sí, mire que se ha desconectado y está entrando. Sí, pero ahí viene, seguramente por lo que platicábamos de la conexión, ¿verdad? Anita, Alex tenía problema de internet. Sí, pero ahorita entró. Vamos a ver si está por ahí y si no, alguien más que lo represente, por favor. ¿Está por ahí, Alex? Alex, ya está ahí, Anita, ya está ahí. Okay. Sí, muy buenas tardes. Disculpen. Hola, Alex. Bienvenido. Feliz Día del Hombre. Gracias. Tuve problemas con el internet, entonces por ese motivo no. Ya, bueno, vamos a tratar nosotros referente a lo que estamos trabajando, ¿no? El tema que escogimos nosotros es referente a la inseguridad. Ese es nuestro tema, ¿sí? Ahora, las convenciones, nosotros tenemos, hemos identificado las convenciones con un árbol y un tractor. Esa sería, como dicen, una de las convenciones que hemos identificado, ¿no? ¿Dónde se da esto? Se identifica en la unidad educativa Quinindé, que esto es Esmeraldas. Este colegio es nocturno, ¿sí? Y ahí se da estudios lo que es agronomía, ¿sí? En esta rama de agronomía. Ya, vamos a explicar lo que sucede ahí, cuál es el conflicto, cuál es lo que pasa ahí, ¿no? La unidad educativa Quinindé es un sector aledaño, como le indicaba, es una institución agrónoma. Ya hay muchas personas que ingresan a robarse los focos, los útiles escolares, también todos los útiles de oficinas de cada docente. Entonces, eso es algo que preocupa a la comunidad educativa y a todos los directivos de esa institución. Bueno, también vamos a explicar los compromisos que se pueden dar en este caso. Bueno, solicitar a la policía que nos ayude con la vigilancia de esos lugares. También sociabilizar con los moradores, con sectores barriales, para que nos ayuden con este tema, ¿no? Y también nos ayuden conjuntamente las brigadas comunitarias, ¿no? Eso sería nuestro aporte referente al tema que hemos escogido con la inseguridad. Muchísimas gracias, Alex. Ahora me gustaría mucho que nos compartiera su experiencia personal. ¿Qué cree usted que beneficios puede traer para su aula, para el desarrollo del aprendizaje, su práctica pedagógica, trabajar con ejercicios o herramientas como esta? Bueno, yo considero que sería de mucha ayuda porque al estudiante lo ayuda a ser participativo, dinámico en el aula. El estudiante se puede desenvolver y no ve una clase en sí que hay ciertos docentes, bueno, no digo no, generalizo, ¿no? Hay ciertos docentes que dan la clase, se van directo al tema y no iniciamos con una práctica o con una dinámica antes de iniciar la clase que vamos a tratar, ¿no? Y este tema de aquí es muy importante, me pareció muy importante este tema porque a la vez ellos participan y aprendemos a trabajar en grupo, es lo que estamos haciendo nosotros, interactuando, ¿no? Es muy importante eso. Muy bien, muchísimas gracias. Pues como pudieron ver, compañeras y compañeros, en el relato de Alex, pues él describió cómo llegaron a los acuerdos por medio del conocimiento, identificaron la problemática que era la delincuencia, también a los actores mencionó 2 o 3 instancias o instituciones a las que pueden acudir,
Y pues esa es, digamos, la ruta, ¿verdad? El proceso, que en este momento está incompleto, pero sí, digamos, fueron por la ruta que se asignó, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de cómo distintos elementos comunitarios de la vida cotidiana van interviniendo y desde los que vamos nosotros trabajando, ¿verdad? Muy bien, entonces, otro secretario o secretaria que quiera, por favor, comentarnos su ruta y cómo les fue, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que, cómo les puede ayudar esta herramienta en la práctica pedagógica? ¿Les puedo compartir nuestro trabajo? Claro, si ustedes de otro grupo, por supuesto. Ya, nosotros somos de la sala 1. Sala 1. Hicimos el trabajo de esta forma porque no hubo mucho tiempo. Entonces tratamos de hacer lo más rápido posible. Todas dimos ideas y estábamos involucradas en tratar de lograrlo, ¿no? El tema es el abuso en el uso de la tecnología. El problema es abuso en el uso de la tecnología y su afectación en las relaciones familiares. La ubicación pusimos Parroquia Belisario Quevedo, Cantón Quito, Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, segundo BGU del Colegio Juan Montalvo. Los actores serían los estudiantes de segundo BGU y sus familias. Hemos puesto aquí un poquito las convenciones porque no tuvimos mucho tiempo, pusimos lo que más pudimos, una familia, la casa donde está la familia involucrada en las tecnologías y las tecnologías alrededor, que más o menos es lo que entendimos cómo se podía hacer esta cartografía. Y analizamos el problema diciendo que en la actualidad, por el confinamiento, se agravó el uso de los celulares y la tecnología en general, lo cual interfiere en las relaciones y la comunicación familiar. Eso es lo que hicimos en nuestra sala. Muy bien, muchas gracias. Muy bien elaborado para no tener tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Pues ahí creo que volvemos a ver, ¿verdad? Todos los pasos que tuvieron que seguir, identificar. Entonces, muchísimas gracias. Me gustaría también que la compañera nos comentara, ¿verdad? ¿Qué importancia o cómo creen que puede ayudarles esta herramienta que van a desarrollar sus alumnos si la aplican ustedes en el aula? O alguien más de ese mismo grupo. Yo puedo aportar, Ana. Bueno, yo pienso que como docentes cualquier herramienta que nos proporcionen para poder mediar entre lo que tanta información que existe, tantas situaciones problemáticas que existen, siempre es interesante utilizar estas estrategias para aterrizar realmente el trabajo, por ejemplo, colaborativo, porque mucho hablamos del trabajo colaborativo, pero en la práctica no se aplica mucho porque no tenemos la concepción adecuada de qué implica un trabajo colaborativo. Entonces, este sería un mecanismo que podría mediar dejar de lado el trabajo individual de ciertas problemáticas y trasladarlo a una solución colectiva, que sin lugar a dudas será más rico y se podrán obtener mejores resultados. Entonces, yo me llevo eso de este taller. Siempre toda estrategia de mediación pedagógica es supremamente importante para la práctica, porque los docentes en muchos de los casos no sabemos cómo aterrizar ciertos elementos ya del currículo como tal y sobre todo empatarles con esto que ahora está aquí en el Ecuador, que estamos trabajando con interdisciplinariedad y trabajar entre los mismos docentes a veces es complejo. Entonces, incluso funcionaría para los trabajos docentes de cómo planificar un proyecto interdisciplinario, a ver qué problema tiene esta área que es la eje y cómo vamos a desarrollar esto, y podría servir también hasta para los docentes de esta estrategia. Muy bien, muchísimas gracias. Me alegra mucho escuchar eso, saber que pues, lo pueden utilizar y que sí da como algunas luces, orientaciones que se puede aplicar para trabajar lo de la interdisciplinariedad que estaba diciendo Angélica, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nos falta un grupo, por favor, les pedimos que nos compartan porque pues estamos un poco preocupados porque no queremos abusar mucho de su tiempo.
Bueno, nosotros, Anita, pusimos como una problemática la contaminación del río, ¿no? Y que esto de pronto, y que se da por muchos factores, de pronto las industrias o los desechos tóxicos que a veces arrojan al río, o nosotros mismos, la basura, que no la sabemos clasificar o no la reciclamos. Entonces yo pienso que deberíamos también hacer, y eso comprendería la etapa de socializar, en concientizar a los alumnos, a la unidad educativa, que es lo que nosotros tenemos como que en nuestro entorno, y ellos a su vez van a ir a decirles a sus familias, pues no, de la importancia que es de no botar la basura a los ríos. Claro, por supuesto. Y como decíamos, ¿verdad? Es algo de la vida cotidiana, algo donde un adulto no va a decir, ¿esto por qué me está enseñando esto? Sino que lo está poniendo en práctica de una vez. Y esa es la utilidad de poder desarrollar estrategias como estas, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, les agradezco mucho. Lamentablemente no tuvimos tiempo, creo que muchos de ustedes ahí cuando pasé por los grupos tenían ganas de realizar el mapa, ¿verdad? Pero pues esa es la invitación. Me gustaría mencionar también o recordarles que pues la experiencia siempre parte del conocimiento empírico, ¿verdad? Esa es la riqueza del conocimiento empírico de esta herramienta. Desde la propia experiencia nuestros alumnos aprenden más, ¿verdad? Y pues con eso tratamos nosotros de ayudarles. Entonces, para mí presentar la herramienta de la cartografía es una forma práctica y significativa de desarrollar la identidad y la tolerancia entre los pares, ¿verdad? O entre las personas de una comunidad. Entonces, veo y reconozco en la exposición de los grupos, ¿verdad? Que los procesos que se logran identificar a partir de solamente la planificación, no yendo hasta la elaboración, pues los diálogos, la discusión, el consenso, ¿verdad? Porque tenían que llegar a un acuerdo sobre la problemática, trabajan sobre la diversidad, trabajan o proponen soluciones y pues, se aplica el conocimiento. Entonces, pues eso es lo que nosotros queríamos el día de hoy con Paul compartirles, y esperamos que la experiencia que ustedes tengan en el aula sea aún más enriquecedora y que ustedes mismos puedan irla enriqueciendo a partir de las experiencias que vayan viviendo, ¿verdad? Entonces, con esto, compañeros y compañeras, nosotros agradecemos mucho su participación, su interés y sobre todo de forma personal estoy muy agradecida porque estoy segura que ustedes van a ir a aplicar el conocimiento y van a beneficiar a sus alumnos de esto. Entonces, para terminar, quisiera decir que Paul tiene ahí una carpeta donde va a entregar los materiales. Estamos entregando pues una guía, un manual, ¿verdad? De los iconoclasistas, donde están todas las generalidades de la elaboración de la cartografía participativa, porque es bueno entender todas las dimensiones a las que se puede llegar a partir de una cartografía, ¿verdad? También un documento donde está más enfocado a nuestra práctica pedagógica sobre las cosas que podemos hacer. Los videos también quedan ahí a su disposición para que puedan utilizarlos, ¿verdad? Y pues finalmente, Paul, tengo yo entendido que quisiéramos tener algunas opiniones en el chat sobre el desarrollo del tema, pues la utilidad de los contenidos, ¿verdad? Entonces, me gustaría mucho que antes de despedirnos, también si alguien quiere decir algo, puede abrir su micrófono, pero que nos plasmen en el chat algunas ideas que vamos a recoger nosotros, ¿verdad? Y vamos a sistematizar. Entonces, si son tan amables, les dejo el tiempo para que, pues, no sé si tienen alguna consulta, alguna opinión, y nos vamos despidiendo ya. De igual manera, yo quería agradecer a todos ustedes por su presencia, por su valiosa participación. A Ana,
por una gran conducción, una gran facilitación. Ha sido, creo yo, que unos aportes muy valiosos, muy importantes, que siempre nos vamos a quedar con esta sensación de que vamos a necesitar mucho más tiempo, pero nos queda ya esta espinita de seguir consultando, de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo en comunidad. Recordarles que este y todos los talleres, así como todos los materiales, van a estar en un kit de aprendizaje que nos van a hacer llegar a través de la DBBI del Ministerio de Educación. Entonces, van a tener ustedes acceso a los foros, a los talleres en los que no pudieron participar, así como a este taller y todos los materiales, de tal forma que puedan profundizar con los conocimientos que a ustedes más les haya interesado. Y quedarme con esta alegría de que ha culminado una jornada muy importante, de que hemos cerrado con un taller interesantísimo, con una facilitadora como Ana, que ha hecho que este taller sea realmente magnífico, y agradecerles una vez más, quedar al pendiente de siempre poder tener más oportunidades de compartir con ustedes y seguir creciendo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Paula, a ti también por tu colaboración. Pues no es lo mismo estar una sola persona a cargo que estén dos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Y si nadie tiene nada que decir, les agradecemos encender sus cámaras para una fotita. Está pidiendo Paul un recuerdo. Y pues espero que nos podamos ver en otros espacios, que ustedes sigan creciendo, que sigan leyendo. Les dejamos aquí la espinita para que ustedes puedan seguir alimentándose y aplicando, ¿verdad? Así que muchas gracias. Gracias, Paul. Y si alguien quiere decir algo. Disculpará, licenciada Ana. Sí, por favor. Le escuchamos, Mayra. Digo que me disculpará porque estoy todavía en mi minga. No tenga pena. Pero estuvo a pesar de que tenía muchas actividades, así que se lo agradecemos mucho. Ya, gracias. Bueno, a usted muchas gracias. Paul, tú nos dices si ya tomaste la foto o estás esperando el momento ideal. Ya está la foto tomada. Muchas gracias por su capacitación muy productiva. Nos indica como docentes a buscar otras estrategias y ponerlas en práctica en el aula de clase. Muy agradecida. Desde Esmeralda, Quinindé. Muchas gracias. Gracias. Toma otra foto, Paul. Otra foto. Otra fotito, está bien. Ahí va es otra. que no nos avisaste. Entonces, esperemos un segundito que se conecten y todos con sonrisas. Okay. Sonrisas, 2. por favor. Como que no fuera viernes 5 de la tarde. Piensen en que ya vamos a descansar, vamos a ver esa sonrisa de que ya vamos a descansar. 1, 2 y 3. Perfecto. Bueno, pues entonces muchísimas gracias. Gracias, Paul. Gracias, Anita. Hasta luego, compañeros. Un gusto haber trabajado con todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Que tengan todos una buena tarde. Hasta luego. Bueno, feliz que hacer. Chao, Anita. Cuídense, hasta luego. Que les vaya bonito. Gracias. Una preguntita, ¿no hay algún de registro? Sí, hay registro. ¿Hay certificados de estos talleres, tal vez de las tardes? Estaba en el chat del link de registro, déjame, ya te lo vuelvo a colocar. Y sí, en efecto, precisamente el registro es para que les hagan llegar el certificado de participación. Ahí está. Chévere, gracias. Listo, hasta luego. Y en el chat.